Esa noche que cambió todo, escuché a mi hija susurrar en la cocina algo que jamás voy a olvidar. Ese diabético no pasa del año, así que mejor vamos organizando todo. Lo dijo bajito, pensando que yo no la escuchaba, pero las paredes de esa casa han sido testigos de muchos secretos, y mis oídos, aunque viejos, siguen funcionando perfectamente. Me quedé ahí parado en el pasillo, con mi bastón temblando levemente en la mano, sintiendo como cada palabra se me clavaba en el pecho como una aguja fría. Porque cuando tu propia hija habla de tu muerte como si fuera una fecha en el calendario, cuando reduces a tu padre a una enfermedad que esperas que lo mate pronto, ahí entiendes que algo se rompió para siempre. No era solo las palabras, era la naturalidad con que las dijo. Como si yo fuera un electrodoméstico viejo esperando el día de ser reemplazado. Me di media vuelta en silencio, caminé hasta mi cuarto y me senté en la cama que mi hija me había prestado por caridad. Me llamo Roberto Morales, tengo 77 años y toda una vida de trabajo honrado a mis espaldas. Nací en las montañas cerca de Medellín, cuando la ciudad apenas comenzaba a crecer hacia las laderas. Trabajé desde niño, primero ayudando a mi padre en la finca de café de Don Aurelio, cargando costales que pesaban casi lo mismo que yo, aprendiendo que la vida se gana con el sudor de la frente y la rectitud del corazón. Después me vine para la ciudad, conseguí trabajo en construcción. Durante décadas puse ladrillo sobre ladrillo bajo el sol implacable de Medellín, construyendo edificios para familias que nunca conocería, pero haciéndolo con el mismo cuidado que si fueran para mis propios hijos. Fue en esa época que conocí a Marisol, una mujer pequeña de estatura pero gigante de corazón, que trabajaba en una panadería del centro. Nos casamos cuando yo tenía 25 años y ella 22. No teníamos mucho dinero, pero teníamos sueños grandes y ganas de construir algo juntos. Alquilamos un cuartito pequeño en el barrio popular y ahí empezamos nuestra historia. Marisol tenía esa forma especial de hacer que cualquier espacio se sintiera como hogar, colgaba cortinas hechas por ella misma, ponía flores en botellas de gaseosa, cocinaba platos que olían a gloria. Tuvimos 4 hijos a lo largo de los años. Cada embarazo lo vivimos como una bendición, aunque el dinero siempre fuera escaso. Yo trabajaba doble turno cuando era necesario, y Marisol cosía ropa para las señoras del barrio para completar los gastos. Nunca nos sobró mucho, pero nunca nos faltó lo esencial, comida en la mesa, techo seguro, y sobre todo, amor abundante. La vida nos puso a prueba muchas veces. 2 de nuestros hijos murieron siendo jóvenes, uno por enfermedad, otro en un accidente que todavía me duele recordar. El tercero se fue para Estados Unidos buscando mejores oportunidades y prácticamente desapareció de nuestras vidas. Y nos quedó Esperanza, nuestra única hija mujer, la bebé de la casa, la que siempre fue un poco diferente al resto. Esperanza desde pequeña mostró una inteligencia especial para los números, para los negocios, para calcular ventajas. Cuando tenía apenas 10 años ya sabía cuánto costaba cada cosa en la casa y me sugería formas de ahorrar más eficientemente. Marisol y yo pensábamos que era una niña muy inteligente, nunca imaginamos que esa inteligencia un día se volvería fría. Estudió contaduría, se casó con Carlos, un hombre trabajador pero un poco influenciable, y tuvieron 3 hijos preciosos. Durante años mantuvimos una relación normal, cenas dominicales, cumpleaños familiares, navidades ruidosas. Yo ayudaba económicamente cuando podía, ellos nos visitaban regularmente. Todo parecía funcionar como debe funcionar en una familia. Pero cuando Marisol enfermó, cuando el cáncer comenzó a consumirla lentamente, ahí comencé a ver cambios en Esperanza. No era que fuera descariñada con su madre, pero había algo calculador en sus visitas al hospital. Preguntaba por los gastos médicos, por los seguros, por qué íbamos a hacer con la casa si Marisol fallecía. Marisol murió un martes de octubre, después de luchar durante 2 años contra una enfermedad que la fue desgastando pero nunca logró quebrarle el espíritu. La acompañé hasta el último suspiro, sosteniéndole la mano mientras me susurraba que cuidara mi salud, que no me dejara vencer por la soledad, que recordara que ella siempre estaría conmigo. Los primeros meses después del entierro fueron los más duros de mi vida. La casa se sentía enorme y vacía, cada rincón me recordaba a Marisol, su risa matutina preparando café, sus manos pequeñas ordenando todo con esa eficiencia silenciosa que tienen las mujeres buenas.
Fue en esos días cuando mi diabetes se manifestó más agresivamente. El estrés, la tristeza, los malos hábitos alimenticios, todo se combinó y mi cuerpo comenzó a cobrarme la factura. Los niveles de azúcar se dispararon, tuve que empezar con insulina, dietas estrictas, controles médicos constantes. Y fue también en esos días cuando Esperanza llegó con su propuesta. Papá, usted no puede seguir viviendo solo con esa diabetes. Es peligroso. Véngase a vivir con nosotros mientras se estabiliza. Lo dijo con esa voz convincente que había heredado de Marisol, pero que en su boca sonaba diferente, más calculada. Yo, en mi dolor y mi confusión, acepté. Pensé que era genuina preocupación filial, que mi hija realmente estaba angustiada por mi bienestar. Hice mi maleta con las pocas pertenencias que no podía dejar, la foto de Marisol en marco dorado, algunas ropas, mis medicinas, y me mudé a casa de mi hija. Al principio todo funcionó relativamente bien. Me dieron el cuarto de la planta baja, cerca del baño, con una cama cómoda y una mesita de noche donde podía organizar mis medicamentos. Carlos se mostró respetuoso, me llevaba a las citas médicas cuando Esperanza no podía, compraba mis medicinas en la farmacia del centro. Los nietos me recibieron bien, especialmente el mayor, un muchacho de 15 años llamado Andrés que tenía curiosidad por las historias de cuando yo era joven. Le contaba sobre la época cuando Medellín era más pequeño, cuando conocí a su abuela, cuando trabajábamos construyendo los primeros edificios del centro. Yo trataba de contribuir en lo que podía. Barría el patio todas las mañanas temprano, lavaba mi propia ropa, mantenía ordenado mi cuarto. Nunca quise ser una carga, siempre he creído que uno debe ganar su lugar en cualquier casa, incluso en la de su propia hija. Pero lentamente, muy lentamente, comencé a notar cambios. Primero fueron comentarios sutiles sobre los gastos. Papá, las medicinas de diabetes son muy costosas. El medidor de glucosa usa tiras que hay que comprar cada semana. La comida especial para diabéticos cuesta el doble que la normal. Después comenzaron las miradas. Esas miradas que crees que no ves pero que se sienten en la piel. Cuando yo entraba a la cocina y Carlos y Esperanza estaban hablando, se quedaban callados. Cuando sonaba el teléfono y era sobre temas económicos, bajaban la voz hasta que yo me alejara. Y finalmente llegaron los susurros, esos susurros que no estaban destinados a mis oídos pero que de alguna forma siempre llegan. Conversaciones sobre mi salud que sonaban más a evaluaciones financieras que a preocupaciones familiares. Hasta esa noche de diciembre cuando llegué temprano de la farmacia y los escuché hablando en la cocina. Esperanza tenía visita, su comadre Lucía y el esposo, personas con las que siempre había tenido confianza. La conversación fluía acompañada de cerveza fría y el ambiente relajado de quienes hablan sin filtros. ¿Y cómo está don Roberto de salud?, preguntó Lucía con esa curiosidad que tienen los vecinos por los dramas ajenos. Esperanza suspiró, y en ese suspiro había algo que me heló la sangre. Mal, Lucía, muy mal. El médico dice que con esa diabetes avanzada y a esa edad. Bueno, tú sabes cómo terminan estas cosas. Carlos agregó, ya hemos empezado a hablar con un abogado. La casa que él tiene en el centro está muy bien ubicada, vale mucho dinero. Los ahorros también son considerables, nunca ha sido gastador. Y entonces Esperanza dijo las palabras, esas palabras que cambiarían todo entre nosotros para siempre. Ese diabético no pasa del año, así que mejor vamos organizando todo. No era solo lo que dijo, era como lo dijo. Con esa naturalidad con que se habla del clima. Como si mi muerte fuera un trámite pendiente que había que resolver con eficiencia administrativa. Me quedé ahí parado en la penumbra del pasillo durante no sé cuánto tiempo. Sentí como algo dentro de mí se rompía, no era rabia, era algo más profundo. Era la comprensión dolorosa de que para mi hija yo ya no era su padre, era una herencia que camina. Esa noche no pude dormir. Me acosté temprano, me tomé mis medicinas como siempre, pero mi mente no dejaba de dar vueltas a esas palabras. Ese diabético no pasa del año. Una y otra vez, como un disco rayado que no puede avanzar. No era solo la crueldad de las palabras, era la revelación de que mi hija había dejado de verme como persona.
Para ella yo era solo una condición médica con fecha de vencimiento. Y lo más doloroso era darme cuenta de que probablemente hacía meses que me veía así. Me levanté varias veces esa noche para ir al baño, para tomar agua, para revisar mis niveles de glucosa, pero en realidad era porque no podía quedarme quieto con esos pensamientos dándome vueltas en la cabeza. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Esperanza diciendo esas palabras con esa frialdad. Cuando amaneció, había tomado una decisión. No una decisión vengativa ni llena de rabia, sino una decisión de supervivencia emocional. No podía seguir viviendo en una casa donde mi muerte era más esperada que mi recuperación. No podía seguir desayunando con personas que calculaban cuántos desayunos más me quedaban. Me levanté más temprano que de costumbre, me bañé con cuidado, me puse ropa limpia. En el espejo del baño vi a un hombre de 77 años que todavía tenía dignidad por defender. Que todavía podía tomar decisiones sobre su propia vida. Esperanza ya estaba en la cocina preparando café cuando salí de mi cuarto. Me saludó con esa sonrisa que había empezado a notar como forzada. Buenos días, papá. ¿Cómo amaneció? ¿Se tomó la medicina? Bien, mija, bien, le respondí. No mencioné que había escuchado la conversación de la noche anterior. No tenía sentido crear un conflicto innecesario. Había algo más importante que hacer. Esperanza, le dije mientras ella me servía café en la taza que siempre usaba, necesito ir al centro hoy. Tengo algunas diligencias pendientes en el banco. ¿Quiere que lo acompañe? Carlos puede llevarnos en el carro. No, no hace falta. Puedo ir solo en bus. Me gusta caminar un poco, el médico dice que es bueno para la circulación. Era mentira, pero una mentira necesaria. Lo que tenía que hacer necesitaba privacidad, necesitaba tiempo para pensar sin miradas evaluadoras. Desayuné tranquilo, me despedí normalmente y salí de la casa con la tranquilidad externa que había aprendido a mantener durante décadas de trabajo duro. Pero por dentro tenía esa determinación que surge cuando uno finalmente entiende que tiene que actuar. El viaje al centro en bus me dio tiempo para organizar mis pensamientos. No iba a tomar decisiones impulsivas ni dramáticas. Iba a hacer lo que tenía que hacer con la misma metodicidad con que había construido edificios durante tantos años, ladrillo a ladrillo, paso a paso, con paciencia y precisión. Mi primera parada fue el banco donde había manejado mis cuentas durante más de 30 años. Doña Mercedes, la gerente, me conocía desde que Marisol y yo éramos jóvenes y pedíamos préstamos pequeños para mejorar la casa. Don Roberto me saludó con genuino cariño, qué gusto verlo. ¿Cómo está de salud? Ahí vamos, doña Mercedes. Vengo porque necesito hacer algunos ajustes en mis cuentas. Le expliqué que quería revisar los beneficiarios de mis cuentas de ahorro, actualizar algunos documentos, entender mejor mis opciones. No mencioné nada sobre la conversación que había escuchado, pero doña Mercedes, con la intuición que dan los años de atender familias, pareció entender que había algo importante detrás de mi visita. Me mostró todos mis movimientos, me explicó el estado de mis cuentas. Me sorprendí un poco al ver que tenía más dinero ahorrado de lo que recordaba. Años de trabajo y gastos moderados habían resultado en una suma considerable. No era rico, pero tampoco era pobre. Don Roberto, me dijo doña Mercedes mientras revisábamos los papeles, ¿ha pensado en hacer un testamento formal? A su edad es recomendable tener todo en orden. Sí, le respondí, de hecho es una de las cosas que quiero resolver. Me dio el nombre de un abogado de confianza, el doctor Ramírez, que tenía oficina cerca del banco y se especializaba en testamentos y herencias familiares. La oficina del doctor Ramírez estaba en un edificio antiguo del centro, con esos pasillos largos y techos altos que me recordaban a mi juventud. Era un hombre mayor, quizás de mi edad, con esa tranquilidad que dan los años de escuchar historias familiares complicadas. Don Roberto, me dijo después de escuchar mi situación sin juzgar, lo que usted me cuenta es más común de lo que se imagina. He visto muchas familias donde el cariño se confunde con interés económico. La buena noticia es que mientras usted esté vivo y mentalmente capaz, tiene todo el derecho de decidir qué hacer con sus bienes. Me explicó las opciones legales que tenía. Podía cambiar el testamento, crear un fideicomiso,
donar parte de mis bienes a organizaciones benéficas. Todo era legal y legítimo. ¿Qué me recomienda usted, doctor? Mire, don Roberto. Yo no puedo decirle qué hacer con su familia. Pero sí puedo decirle que un testamento bien pensado puede enviar mensajes muy claros sobre valores familiares. Algunas personas aprenden a valorar a sus padres solo cuando comprenden que el cariño no se hereda automáticamente. Esa conversación me dio mucha claridad. No se trataba de castigar a Esperanza por sus palabras, se trataba de proteger mi dignidad y enviar un mensaje sobre el respeto que merezco mientras esté vivo. Pasé el resto de la tarde caminando por el centro, visitando lugares que conocía desde joven. Me senté en el parque de Berrío a ver pasar la gente, a recordar cuando Marisol y yo veníamos los domingos a caminar y a soñar con el futuro. Ahí, sentado en esa banca, entendí que lo que realmente me dolía no era tanto la codicia de Esperanza, era la pérdida de la ilusión de que mi familia me quería por quien soy, no por lo que tengo. Pero también entendí que a los 77 años todavía tenía derecho a buscar respeto y cariño genuino. Cuando regresé a casa esa noche, cené con la familia como siempre. Esperanza me preguntó por mis diligencias y yo le conté generalidades sobre el banco y algunos trámites rutinarios. No mencioné nada sobre el abogado ni sobre mis planes. Esa noche, antes de acostarme, me senté en el borde de la cama con la foto de Marisol en las manos. Le hablé como solía hacer cuando estaba viva, le conté lo que había pasado, lo que había decidido hacer. No sé si estoy haciendo lo correcto, amor, le susurré a la foto. Pero no puedo seguir viviendo donde mi muerte es más importante que mi vida. Y por primera vez en muchas noches, dormí tranquilo. No porque hubiera resuelto todo, sino porque había empezado a tomar control de mi situación. Los siguientes días los dediqué a planificar cuidadosamente lo que iba a hacer. No era una decisión impulsiva ni emocional, era una decisión práctica de un hombre que había aprendido durante 77 años que las acciones tienen más valor que las palabras. Regresé a la oficina del doctor Ramírez una semana después. Esta vez llevaba claras mis decisiones. Quería cambiar mi testamento, pero no para excluir completamente a Esperanza, sino para incluir condiciones que promovieran el respeto familiar. Doctor, le dije, quiero que mi herencia esté condicionada a que mis beneficiarios demuestren cariño genuino hacia mí mientras esté vivo. No quiero premiar a quien solo me valora después de muerto. El doctor Ramírez sonrió. Esa es una filosofía muy sabia, don Roberto. Podemos redactar un testamento que incluya cláusulas sobre el trato digno y respetuoso hacia usted. Es completamente legal. Trabajamos juntos en un documento que reflejara mis valores. La herencia estaría disponible para quien demostrara cariño genuino, respeto y cuidado hacia mí. Quien me tratara como una carga o especulara sobre mi muerte perdería automáticamente sus derechos hereditarios. También decidí donar una parte considerable de mis ahorros a un hogar geriátrico que conocía del barrio. Allí vivían ancianos abandonados por sus familias, personas que entendían exactamente lo que yo estaba sintiendo. Pero lo más importante que decidí hacer fue buscar un lugar donde pudiera vivir independientemente. No como rebeldía contra Esperanza, sino como afirmación de mi derecho a ser respetado. A través de doña Mercedes del Banco, conocí sobre un edificio para adultos mayores en el barrio Laureles. Era un proyecto diseñado específicamente para personas de mi edad que querían mantener su independencia pero con servicios de apoyo disponibles. Fui a visitarlo un martes por la mañana. Era un edificio moderno pero acogedor, con apartamentos pequeños pero completos, un jardín comunitario, sala de actividades, y lo más importante, un ambiente donde ser mayor de edad no era visto como una desgracia. La administradora, doña Carmen, era una mujer de unos 50 años que me mostró las instalaciones con genuino entusiasmo. Don Roberto, aquí vivimos personas que decidimos que envejecer con dignidad es posible. Tenemos servicios médicos cercanos, actividades sociales, pero sobre todo, respeto mutuo. El apartamento que me mostraron era perfecto. Una habitación amplia, una cocina pequeña pero funcional, un baño adaptado para personas mayores y una terraza con vista al parque. Era exactamente lo que necesitaba, independencia con seguridad. Cuando podría mudarme, le pregunté a doña Carmen. Cuando usted quiera, don Roberto.
Solo necesitamos los documentos básicos y el primer mes de renta. Ese mismo día firmé el contrato. Por primera vez en meses sentí esa sensación de estar tomando decisiones correctas sobre mi propia vida. Durante las siguientes semanas, organicé mi mudanza discretamente. Compré algunos muebles básicos, coordiné los servicios de luz y agua, me inscribí en el centro de salud del barrio. Todo sin mencionar nada en Casa de Esperanza. No era que quisiera crear drama o dolor innecesario. Simplemente había llegado a la conclusión de que mi bienestar emocional era más importante que mantener una fachada familiar que ya no existía realmente. Una tarde, mientras estaba organizando algunas pertenencias en mi cuarto, entró Andrés, mi nieto mayor. Se sentó en la silla junto a mi cama con esa confianza que tienen los adolescentes con sus abuelos. Abuelo, me dijo, ¿usted está bien? Lo veo como diferente últimamente. Era una pregunta honesta, sin malicia. Le sonreí y le dije, Andrés, a veces los abuelos también necesitamos cambios en nuestras vidas. Pero eso no significa que dejemos de querer a nuestros nietos. ¿Se va a ir de la casa? La pregunta me sorprendió por su directidad. ¿Por qué me preguntas eso? No sé, pero a veces escucho a mamá y papá hablando de cosas, y siento que algo está pasando que yo no entiendo. Ahí me di cuenta de que los nietos también estaban sintiendo la tensión familiar, aunque de manera diferente. Andrés, lo único que te puedo decir es que los abuelos a veces necesitamos nuestro propio espacio para ser felices. Pero tú siempre vas a ser mi nieto, sin importar dónde viva. El muchacho asintió, pero vi en sus ojos esa confusión que tienen los jóvenes cuando el mundo adulto se complica más de lo que pueden entender. Esa conversación me confirmó que estaba haciendo lo correcto, pero también me recordó que las decisiones familiares siempre tienen consecuencias para los inocentes. El día que decidí mudarme llegó sin grandes ceremonias. Era un jueves por la mañana. Esperanza había salido temprano a trabajar, Carlos había llevado a los nietos al colegio. La casa estaba vacía y silenciosa. Empaqué mis pertenencias esenciales en 2 maletas. La foto de Marisol, mis medicinas, algo de ropa, algunos libros. No necesitaba mucho más, a los 77 años uno aprende que lo material importa menos que lo espiritual. Dejé una carta sobre la mesa del comedor. No era una carta de reproches ni de reclamos, era una carta de explicación y despedida. Querida Esperanza, he decidido buscar un lugar donde pueda vivir mis últimos años con la dignidad que creo merecer. No es una decisión contra ti, es una decisión a favor de mi bienestar. Mi salud está controlada, tengo recursos suficientes y sobre todo tengo la tranquilidad de estar tomando mis propias decisiones. Te agradezco el tiempo que me diste en tu casa. Siempre serás mi hija y yo siempre seré tu padre. Espero que podamos construir una relación basada en el cariño genuino, no en las obligaciones familiares. Con amor, tu papá Roberto. Tomé un taxi hasta mi nuevo apartamento. Durante el trayecto iba sintiendo una mezcla de tristeza y liberación. Tristeza por la familia que se rompía, liberación por la dignidad que recuperaba. Los primeros días en mi nuevo apartamento fueron una revelación. Me despertaba cuando mi cuerpo lo necesitaba, no cuando los ruidos familiares me obligaban. Desayunaba tranquilo, viendo las noticias sin comentarios sobre gastos eléctricos. Me tomaba mis medicinas sin miradas cronométricas calculando cuánto tiempo me quedaba. Doña Carmen, la administradora, resultó ser más que una funcionaria, se convirtió en una amiga genuina. Me ayudó a instalar algunos equipos médicos en el apartamento, me presentó a otros residentes, me explicó las actividades disponibles en el edificio. Don Roberto, me dijo el primer día, aquí va a encontrar algo que tal vez hacía tiempo no sentía, respeto por ser quien es, no lástima por su edad. Y tenía razón. En el edificio vivían personas de diferentes profesiones y personalidades, pero todos compartíamos la decisión de envejecer con dignidad. Había un ex profesor, una antigua enfermera, un mecánico jubilado, una costurera que había trabajado toda la vida. Personas normales que habían decidido que ser mayor no significaba ser invisible. Mi diabetes, sorprendentemente, comenzó a controlarse mejor. Sin el estrés constante de sentirme evaluado y calculado, mi cuerpo respondió positivamente.
Los niveles de azúcar se estabilizaron, dormía mejor, tenía más energía para las actividades diarias. El médico que me empezó a controlar en el centro de salud del barrio notó la mejoría inmediatamente. Don Roberto, no sé qué cambió en su vida, pero sus parámetros están excelentes. La diabetes está muy bien controlada. Doctor, le respondí, aprendí que la mejor medicina para un diabético es la tranquilidad emocional. Establecí una rutina saludable que me devolvió el gusto por vivir. Me levantaba temprano, desayunaba viendo el amanecer desde mi terraza, caminaba por el parque donde otros residentes del edificio hacían ejercicio matutino. Conocí a don Aurelio, un ex maestro de primaria que contaba historias fascinantes de sus décadas enseñando a niños. También a doña Rosa, una señora que había trabajado toda la vida como enfermera y que tenía esa sabiduría práctica de quien ha visto nacer y morir a mucha gente. Por las tardes jugábamos dominó en la sala común, compartíamos café y conversaciones sobre todo y sobre nada. Por primera vez en mucho tiempo me sentía parte de un grupo donde mi opinión importaba, donde Roberto Morales era una persona completa, no solo un diagnóstico médico. Pasaron 3 semanas antes de que Esperanza me encontrara. Me lo dijo el portero del edificio, un señor mayor llamado don Luis que tenía esa discreción profesional que se agradece. Don Roberto, ayer vino una señora preguntando por usted. Dijo que era su hija y que estaba muy preocupada. Le dije que tendría que hablar con usted primero antes de dar cualquier información. Le agradecí su profesionalismo. Era exactamente el tipo de respeto que había estado buscando, el derecho a decidir quién podía acceder a mí y cuándo. Esa noche, como era predecible, tocaron a mi puerta. Era Esperanza, acompañada de Carlos. Los vi por la mirilla antes de abrir, se veían ansiosos, preocupados, pero también algo irritados. Abrí la puerta y los invité a pasar. Esperanza entró mirando el apartamento con esa expresión que conocía bien, evaluando, calculando, tratando de entender la situación. Papá, me dijo con una voz que mezclaba preocupación genuina con algo de reproche, ¿por qué se vino aquí sin decirnos nada? Estamos angustiados. Pensamos que le había pasado algo terrible. Esperanza, le respondí con la calma que había practicado durante semanas, yo estoy bien. Mejor que nunca, de hecho. Simplemente decidí que necesitaba mi propio espacio. Pero papá, usted no puede vivir solo con la diabetes. Es peligroso. ¿Qué pasa si se siente mal? ¿Qué pasa si necesita ayuda? Carlos agregó, don Roberto, nosotros nos preocupamos por usted. La familia debe estar junta, especialmente cuando hay problemas de salud. Les mostré mi apartamento, les expliqué sobre los servicios médicos del edificio, sobre la comunidad de personas mayores, sobre cómo mi salud había mejorado desde la mudanza. Pero veía en sus caras que no era mi bienestar lo que realmente les preocupaba, era la pérdida de control sobre mí. Papá, insistió Esperanza, pero ¿cómo va a pagar todo esto? Los apartamentos así deben ser carísimos. Sus ahorros no van a durar para siempre. Y ahí estaba la pregunta real. No era preocupación por mi salud, era ansiedad por mi dinero. Esperanza, le dije mirándola directamente a los ojos, mis finanzas están en orden. He tomado decisiones responsables sobre mi futuro. ¿Qué tipo de decisiones? Las decisiones que corresponden a un hombre de 77 años que todavía está mentalmente capaz de manejar su propia vida. Se fueron esa noche sin conseguir las respuestas que buscaban. Yo me quedé sentado en mi terraza, viendo las luces de la ciudad, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque la relación con mi hija se había deteriorado hasta el punto donde solo podíamos hablar de dinero y control. Alivio porque finalmente había tomado las riendas de mi propia vida. Durante las siguientes semanas, Esperanza me visitó regularmente. Siempre con la misma insistencia sobre mi regreso a su casa, siempre con las mismas preguntas indirectas sobre mis finanzas. Pero yo había aprendido a mantener límites claros. Un día me trajo a los nietos. Era la primera vez que los veía desde la mudanza. Se veían un poco confundidos, pero Andrés, el mayor, me abrazó con genuino cariño. Abuelo, ¿está contento aquí?, me preguntó mientras exploraba mi apartamento. Muy contento, Andrés. Aquí me siento respetado. ¿Pero no nos extraña?
Los extraño mucho a ustedes. Pero extrañar a los nietos es diferente a necesitar vivir en la misma casa. Uno puede querer mucho a su familia y aún así necesitar su propio espacio. Durante esa visita, noté cómo Esperanza interrogaba sutilmente a los nietos sobre lo que veían en mi apartamento, sobre las conversaciones que tenían conmigo. Era como si estuviera recolectando información para algún propósito que yo no terminaba de entender. Esa noche, después de que se fueron, llamé al doctor Ramírez para contarle sobre las visitas constantes de mi hija y sus preguntas sobre mis finanzas. Don Roberto, me dijo, lo que usted me cuenta es común cuando hay herencias considerables en juego. Mi recomendación es que tengamos todo perfectamente documentado. Su lucidez mental, sus decisiones financieras, todo debe estar legalmente respaldado. Esa conversación me hizo entender que mi decisión de buscar independencia había desencadenado algo más complejo de lo que había anticipado. Pero también me confirmó que estaba haciendo lo correcto. Los meses que siguieron fueron los más tranquilos y plenos que había vivido desde la muerte de Marisol. Mi rutina en el edificio se había convertido en una celebración diaria de la vida independiente y digna. Me levantaba con el sol, preparaba café fuerte como me gustaba, leía el periódico completo sentado en mi terraza. Caminaba por el parque cada mañana, saludaba a los mismos vendedores ambulantes, me sentaba en las mismas bancas donde otros abuelos también disfrutaban de la mañana. Mi círculo social se había expandido naturalmente. Don Aurelio, el exmaestro, me había introducido a un grupo de hombres mayores que se reunían semanalmente a jugar dominó y resolver los problemas del país. Doña Rosa, la ex enfermera, me invitaba a las actividades culturales que organizaba en el edificio. Por primera vez en años me sentía parte de una comunidad donde ser mayor de edad no era una desgracia sino una etapa natural de la vida que podía vivirse con plenitud. Mi salud continuó mejorando de manera notable. Los exámenes médicos mensuales mostraban niveles de glucosa estables, presión arterial controlada, estado general excelente para mi edad. El médico del centro de salud, el doctor Vázquez, no podía ocultar su satisfacción con mis resultados. Don Roberto, es usted un ejemplo de que el envejecimiento saludable es posible cuando se tienen las condiciones emocionales adecuadas, me decía en cada consulta. Esperanza continuaba visitándome, pero había cambiado la naturaleza de sus visitas. Ya no insistía tanto en que regresara a su casa, ahora sus preguntas se centraban más en mis actividades diarias, mi salud y sutilmente, mis gastos y mis planes futuros. Papá, me decía durante una de esas visitas, me da mucha tranquilidad ver que está bien, pero me preocupa que esté gastando tanto dinero en este lugar. ¿Ha pensado en qué va a pasar cuando se le acaben los ahorros? Esperanza, le respondía con paciencia, mis finanzas están organizadas a largo plazo. No tienes que preocuparte por eso. Es que yo como hija tengo derecho a saber cómo está económicamente mi papá. De pronto necesita ayuda y no nos dice. Era la misma conversación una y otra vez, con variaciones menores. Yo entendía que detrás de esas preguntas había ansiedad genuina sobre mi bienestar, pero también había esa preocupación por el control que había perdido sobre mí. Un día llegó con una carpeta de documentos. Papá, he estado investigando sobre residencias para adultos mayores, planes de salud complementarios, opciones de inversión para pensionados. Creo que deberíamos revisar juntos todas sus finanzas para optimizar recursos. La miré sentado en mi sillón favorito, en mi apartamento, rodeado de mis cosas, viviendo mi vida según mis decisiones. Esperanza, yo agradezco tu preocupación, pero mis asuntos están en orden. Tengo abogado, tengo contador, tengo médico. Todo está bajo control. ¿Abogado? ¿Para qué necesita abogado? Para lo mismo que cualquier persona de mi edad necesita abogado. Testamento, poderes, documentos legales. Vi cómo su expresión cambiaba. Era como si hasta ese momento no hubiera considerado seriamente la posibilidad de que yo estuviera manejando activamente mis asuntos legales. Papá, ¿usted ha cambiado algo en su testamento? Esperanza, esos son asuntos privados hasta que dejen de serlo. Se fue esa tarde más inquieta que de costumbre. Yo me quedé pensando en cómo las relaciones familiares pueden complicarse cuando el dinero se convierte en el foco central de las preocupaciones. Esa noche llamé al doctor Ramírez para comentarle sobre la conversación.
Don Roberto, creo que es momento de que tengamos todo perfectamente documentado. Su hija está claramente preocupada por sus decisiones testamentarias y es probable que en algún momento trate de impugnarlas. ¿Impugnar? ¿En qué base? Capacidad mental, influencias externas, cualquier argumento legal que pueda encontrar. Por eso necesitamos evidencia irrefutable de su lucidez y autonomía en la toma de decisiones. Durante las siguientes semanas, trabajamos en documentar completamente mi estado mental, mis decisiones financieras, mis motivaciones para los cambios testamentarios. Todo respaldado por evaluaciones médicas, testimonios de personas que interactuaban conmigo regularmente y evidencia de mi vida independiente y activa. También decidí hacer algo que había estado considerando durante meses. Doné una parte significativa de mis ahorros a la fundación del hogar geriátrico que conocía. No era una decisión impulsiva, era una decisión coherente con mis valores sobre cómo debería tratarse a los adultos mayores. Don Roberto, me dijo la directora de la fundación cuando le comuniqué la donación, este gesto va a ayudar a muchas personas que han sido abandonadas por sus familias. Es usted un ejemplo de generosidad. No era generosidad, era justicia. Si mi propia hija me veía solo como una herencia ambulante, al menos mi dinero iba a servir para dignificar la vida de otros abuelos que vivían situaciones similares. Unos días después de hacer la donación, recibí una llamada inesperada. Era del doctor Ramírez, y su voz sonaba más seria de lo habitual. Don Roberto, necesita venir a mi oficina inmediatamente. Su hija ha presentado una petición legal solicitando una evaluación de su capacidad mental para manejar sus asuntos financieros. Alega que usted puede estar siendo manipulado por terceros o que su diabetes está afectando su juicio. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Había anticipado conflictos familiares, pero no acciones legales formales. ¿Qué significa esto, doctor? Significa que tendremos que demostrar ante un juez que usted está completamente capacitado para tomar sus propias decisiones. Afortunadamente, tenemos toda la documentación necesaria. Esa tarde, sentado en la oficina del doctor Ramírez, revisamos toda la evidencia que habíamos recolectado. Exámenes médicos impecables, testimonios de vecinos y amigos sobre mi lucidez, documentación de mi vida independiente, mis actividades sociales, mi manejo responsable de las finanzas. Don Roberto, me dijo el doctor Ramírez, su hija no tiene base legal sólida para esta petición. Pero el proceso va a ser estresante emocionalmente. ¿Está preparado para esto? Doctor, le respondí, he vivido 77 años aprendiendo a enfrentar las dificultades. Esta va a ser una más. Pero esa noche, solo en mi apartamento, sentí el peso emocional de lo que estaba pasando. Mi propia hija había decidido que la única forma de controlar mi dinero era declarándome legalmente incapaz. Era una traición que dolía más que cualquier enfermedad. El proceso legal que siguió fue una experiencia agridulce que me enseñó mucho sobre la naturaleza humana y sobre mi propia fortaleza. La evaluación judicial se realizó en un juzgado del centro, con la presencia de un psiquiatra forense, un trabajador social y, por supuesto, Esperanza con su abogado. Yo llegué acompañado del doctor Ramírez y con toda la documentación que habíamos preparado cuidadosamente. La evaluación psiquiátrica fue exhaustiva pero no intimidante. El doctor me hizo preguntas sobre mi historia personal, mis decisiones recientes, mis planes futuros, mi capacidad para manejar dinero y tomar decisiones complejas. Respondí con la honestidad y claridad que había mantenido durante toda mi vida. Don Roberto, me dijo el psiquiatra al final de la evaluación, usted demuestra capacidad mental completa, coherencia en sus decisiones y autonomía total para manejar sus asuntos personales y financieros. El trabajador social visitó mi apartamento, entrevistó a mis vecinos, habló con doña Carmen la administradora, con don Aurelio y doña Rosa. Todos confirmaron lo mismo, un hombre mayor que vivía independientemente, mantenía relaciones sociales saludables y demostraba juicio claro en todas sus actividades. Durante el proceso, tuve varias conversaciones difíciles con Esperanza. Ella insistía en que solo estaba preocupada por mi bienestar, que temía que alguien me estuviera manipulando, que no entendía por qué había cambiado tanto desde la mudanza. Papá, me decía con lágrimas que parecían genuinas, yo solo quiero cuidarlo.
No entiendo por qué me está alejando de su vida. Esperanza, le respondía con la paciencia que había aprendido durante décadas de trabajo difícil, no te estoy alejando. Te estoy pidiendo que me respetes como persona, no que me controles como propiedad. Pero es que usted ha tomado decisiones que no entiendo. ¿Por qué donó dinero a extraños? ¿Por qué cambió el testamento sin hablar con la familia? Porque son mis decisiones que tomar. Porque es mi vida que vivir. Porque es mi dinero que administrar. Las conversaciones siempre terminaban igual, ella insistiendo en su derecho a controlar mis decisiones, yo defendiendo mi derecho a la autonomía. El fallo judicial llegó después de 6 semanas de evaluaciones. Era claro y contundente. Roberto Morales estaba completamente capacitado para manejar todos sus asuntos personales, financieros y legales. La petición de Esperanza fue rechazada completamente. Pero lo más importante no fue el fallo legal, fue lo que aprendí sobre mí mismo durante ese proceso. A los 77 años había redescubierto mi capacidad para defenderme, para tomar decisiones difíciles, para vivir según mis propios valores. La relación con Esperanza cambió definitivamente después del proceso legal. Ya no había pretensiones de que sus visitas fueran motivadas por cariño filial, ahora ambos sabíamos que se trataba de control y dinero. Pero algo inesperado pasó, mi nieto Andrés comenzó a visitarme independientemente. Venía solo, en bus, los sábados por la mañana. Se sentaba en mi terraza y me contaba sobre el colegio, sobre sus planes futuros, sobre cómo se sentía respecto al conflicto familiar. Abuelo, me dijo un sábado, yo entiendo por qué se fue de la casa. A veces escucho a mamá y papá hablar de usted como si, no sé, como si usted fuera un problema que resolver. Andrés, tu mamá no es mala persona. Solo que a veces los adultos confunden el amor con el control. Ella cree que cuidarme significa decidir por mí. Pero usted no nos quiere ya. Los quiero muchísimo. Pero querer a la familia no significa renunciar a mi dignidad personal. Esas conversaciones con Andrés me dieron una perspectiva que había perdido, que era posible mantener vínculos familiares genuinos sin sacrificar la autonomía personal. También desarrollé una amistad profunda con don Aurelio, el ex maestro. Él había vivido una situación similar con sus hijos años atrás y se había convertido en una especie de mentor emocional para mí. Roberto, me decía durante nuestras caminatas matutinas, lo que usted hizo no fue fácil, pero fue correcto. A nuestra edad ya no tenemos tiempo para relaciones falsas, ni siquiera con la familia. ¿Pero no siente culpa a veces? Al principio sí. Pero después uno entiende que la culpa es manipulación emocional. Nosotros tenemos derecho a vivir nuestros últimos años con dignidad. Un año después de mudarme al edificio, mi salud continuaba siendo excelente. La diabetes estaba completamente controlada, mi estado emocional era estable, mi vida social era activa y satisfactoria. El doctor Vázquez, mi médico, no podía creer la transformación. Don Roberto, usted es la prueba de que el envejecimiento saludable es posible cuando se eliminan los factores de estrés emocional. Esperanza siguió visitándome ocasionalmente, pero nuestras conversaciones se habían vuelto más superficiales y cordiales. Ya no hablábamos de finanzas ni de testamentos, hablábamos del clima, de las noticias, de temas neutros que no generaran conflicto. Una tarde, casi 2 años después de haberme mudado, llegó con una expresión diferente. Se veía cansada, tal vez un poco derrotada. Papá, me dijo, he estado pensando mucho en todo lo que pasó. Creo que me equivoqué. La miré sin responder inmediatamente. No era que no quisiera escucharla, era que había aprendido a ser cauteloso con las disculpas tardías. Me equivoqué al tratar de controlar su vida. Al preocuparme más por la herencia que por su bienestar. Al llamarlo, ese diabético, esa noche. Era la primera vez que mencionaba directamente esas palabras que habían comenzado todo. Esperanza, le dije, las disculpas son importantes, pero los cambios de actitud son más importantes. ¿Cómo puedo demostrarle que he cambiado? Respetando mis decisiones. Visitándome porque quiere verme, no porque quiere controlarme. Tratándome como su padre, no como su herencia. Lloró esa tarde. No sé si eran lágrimas de arrepentimiento genuino o de frustración por haber perdido el control sobre mí.
pero por primera vez en años, sentí que tal vez había una posibilidad de reconstruir algún tipo de relación familiar basada en el respeto mutuo. Esa noche, sentado en mi terraza viendo el atardecer sobre Medellín, reflexioné sobre todo el camino recorrido. Desde esa noche cuando escuché las palabras que cambiaron mi vida hasta este momento de tranquilidad y dignidad recuperada. No había sido fácil, había requerido valor, determinación y la disposición a sacrificar la comodidad de las relaciones familiares tradicionales por la autenticidad del respeto personal. Pero había valido la pena. A los 79 años había aprendido que nunca es demasiado tarde para defender la propia dignidad, que el amor familiar genuino debe basarse en el respeto mutuo, y que envejecer puede ser una experiencia plena cuando se hace con autonomía y orgullo. El diabético que no pasaba del año había vivido para ver cómo las palabras tienen consecuencias, cómo las decisiones valientes pueden cambiar destinos, y cómo un hombre mayor puede enseñarle a su propia familia el valor de la dignidad humana. Y aún me quedaban muchos amaneceres por disfrutar desde mi terraza, muchas partidas de dominó por ganar con don Aurelio, muchas conversaciones por tener con Andrés, muchas lecciones de vida por vivir y por compartir. Porque había aprendido que la verdadera herencia que uno puede dejar no es dinero, es el ejemplo de una vida vivida con dignidad hasta el último día.